Saludos desde la parroquia La Milagrosa, en la Pradera de los Quebradas, Evangelio Marcos 12, 28, 34, para este jueves de la novena semana, tiempo ordinario. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Aparece en el Evangelio de hoy un hombre preguntando algo. Hace una pregunta. Y este caballero que pregunta es una persona instruida, es un escriba, es un experto en las cuestiones de la religión, de su fe, de la ley, de la Torá. Sabe mucho, pero tiene inquietudes en el fondo de su alma. Hay cosas que no le quedan como bien claras. Y por eso se acerca a Jesús. El tema concreto, la pregunta concreta es: ¿cuál de todos los mandamientos es el principal de todos?, le preguntará a Jesús. Y una pregunta que es muy válida, que se suscite en él y en cualquiera de nosotros cuando vivimos nuestra vida de fe, nuestra vida de cristianos. Cuando tenemos tantas cosas en nuestra religión, en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, lo esencial, lo fundamental, ¿qué es? Porque a veces con tantas cosas podemos perder lo principal. Es que para los judíos la norma y la ley era esencial, la ley de Dios, y se habían inventado habían llegado a acumular casi 613 normas con que buscar a Dios, querer agradar a Dios, con que querer salvarse. Ante esa realidad, este pobre hombre, un poco confundido, trata de buscar qué es lo esencial de todo. Y por eso le pregunta a Jesús eso: ¿cuál de todos los mandamientos? No solamente cuál de los 10 que les dio Moisés, sino de todos los que se habían inventado, dentro de toda esa maraña legalista. ¿De qué se trata y qué es lo principal? Y la respuesta de Jesús la hemos meditado muchas veces y hoy nuevamente somos invitados a meditar en ello. Lo esencial es amar. En la vida cristiana, en la vida de la fe, en la vida de la iglesia, se trata de dejarnos llevar por el espíritu del amor de Dios, que nos lleva a realizar el mismo camino de vida que vivió Jesús, como camino de vida verdadera y camino de salvación. Y la mayor expresión de ese amor en Cristo siempre fue la cruz. ¿Cuál es el mandamiento principal? La respuesta de Jesús no se hace esperar. Tienes que amar. En eso se resume todo, en el amor de Dios y en el amor a los demás. Nosotros vivimos rodeados de muchas normatividades y muchas leyes por toda parte, ¿no? En la esfera de la religión, de la iglesia, en el ámbito social, en la misma familia. Pues en medio de toda esa maraña de leyes, no podemos olvidarnos de qué se trata lo esencial. Ahora con esta pandemia, tantas normas y vuelven, y que esto se puede, que eso sí, que esto no. ¿Qué es lo esencial de todo eso? Tener conciencia del bien que yo debo aprender a vivir con mis actos, con mis actitudes, con mi manera de comportarme, de ser. Si no, no hago nada. Si no, termino como los fariseos y los escribas, enredado en una cantidad de cosas que en vez de ayudarme, me ahogan, no me sirven para humanizarme y para vivir la experiencia de Dios.
Y miren cómo es tan actual eso, que a veces los cristianos se enredan mucho y en la iglesia nos podemos enredar. Meditando un poquito en la carta de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el matrimonio, Amoris Laetitia, qué polémica y qué cantidad de contradicciones que surgen con la gente cuando tratan de polemizar con el Papa, que es que dijo, que no dijo, que quiso decir esto, que quitó aquello, que quitó el matrimonio, que no lo quitó. Mentiras. Es una orientación a ir a lo esencial de lo que es la vida matrimonial, de lo que es el proyecto de Dios, de lo que es la vida del amor cristiano. Es que los fariseos tenían 613 mandamientos. Los que los enseñaban los envolvían en unos papelitos y los colocaban en una carterita de cuero y se los ponían aquí en la frente y otros aquí en este brazo para indicar, conozco la ley de Dios, para indicar aquí en el brazo izquierdo, está cerca de mi corazón la ley de Dios. Pero si se le olvida y si no ha entendido que se trata de vivir en el bien y en el amor, ahí no hay tutía que valga con tantas normas, si no descubro de qué se trata el seguimiento de Jesús. Bien lo expresó un santo. Vea, ama y haga lo que quiera. Ama y haz lo que quieras. Y entonces habremos cumplido la ley del Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien libra de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.